¿Qué tal? ¿Cómo están? Los diplomáticos mexicanos parecen, como tales, muy preparados. Cuando usted va al consulado, se exhiben muy preparados, pero en la práctica, acaban de demostrar con el caso ocurrido en Ecuador que realmente son una escuela de la diplomacia internacional. Conocen su trabajo y lo defienden con garras. En el caso de Ecuador, la embajadora, cuando fue declarada persona no grata, ni siquiera ella misma se estaba dando cuenta de lo que se estaba pasando. Incluso para ella era inexplicable la situación que estaba pasando, porque el personal que llegó a Ecuador sencillamente hacía su trabajo, buscaba cada día motivos para que las relaciones entre ambos países fueran las mejores, y en ese ir y venir realizaban su trabajo. Por lo tanto, la propia embajadora es la que se sorprende cuando la llaman y le dicen que por declaraciones del presidente ella fue declarada persona no grata y que tiene que irse. Tremendo error diplomático del presidente Noboa de Ecuador. Hacerle eso a un país que es escuela en los asuntos diplomáticos. Hoy, todavía al día de hoy, México dice, no, nosotros no le vamos a devolver con la misma vara. No, no, los diplomáticos ecuatorianos pueden quedarse aquí, serán bien tratados y siempre son bienvenidos. Nosotros no les vamos a responder. De hecho, la misma canciller Alicia Bárcena, ella estaba llamando a la tranquilidad, que siempre protesten tranquilos, civilizados a los mexicanos que hacen las protestas frente a la Embajada de Ecuador. Lo que es digno de reconocer y reiterar es que permanentemente uno los ve como con ese porte real de diplomáticos a los mexicanos. Y de buenas a primeras, cuando usted a distancia está observando detenidamente este conflicto y mirando a los actores, a los miembros de la Embajada de México en Ecuador, en Quito exactamente, usted se da cuenta de que realmente son admirables y preparados. Cuando usted escucha a la canciller Bárcenas, usted se da cuenta que es una funcionaria que sabe de diplomacia, que sabe de relaciones internacionales. Cuando usted ve a la embajadora, usted siente que es una persona, hacia distancia por la expresión, usted siente que es una persona de fino trato, pero además por cómo habla, dice, pero nosotros nos hemos sorprendido, porque es que nosotros hemos accionado desde la embajada y en todos los niveles para que las relaciones sean altamente positivas, sin conflictos. Pero sobre todo, son escuela, cada uno de ellos. Pero además, tienen claro, muy claro cuál es su trabajo. Eso queda demostrado con el accionar valiente, decidido, firme del canciller de la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador, Roberto Canseco. Exigió con fortaleza
que respetaran el territorio mexicano en Quito. Su embajada exigió respeto para el asilado en territorio mexicano y hasta salió detrás de quienes se lo llevaron tratando de impedir que faltaran a la embajada. Ahí están las consecuencias de los maltratos físicos que recibió, pero él dijo, yo tenía que exigirle que respeten el territorio mexicano. Yo tenía que exigirle que respeten y velar para tratar de que no se lo llevaran porque ese era un asilado de México. Pero penetraron como se actúa en la selva, a la fuerza, de forma desmedida. El canciller de la embajada mexicana en Quito es una persona admirable. Una persona admirable. Y los países latinoamericanos deberían ver en el personal de la Embajada de México a una escuela digna de imitar. Porque en casos latinoamericanos, ejemplo, República Dominicana, el asunto de la diplomacia es un relajo. Más, miren cómo México tiene un personal altamente calificado que sabe lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo. Entonces, hay que admirar, entregarle la medalla latinoamericana del honor al pueblo mexicano por la forma como ha llevado tan profesional esta situación en medio de ese dolor, en medio de esa situación tan frustrante. Pero también seguir investigando cuál es el plan general, por qué este acto planificado contra la Embajada de México. Y de buenas a primeras ver al ministro Alejandro Dávalos, al vicecanciller, exactamente con el puesto de vicecanciller del gobierno ecuatoriano, Alejandro Dávalos, expresarse en la primera reunión de la OEA, expresar, por ejemplo, que la justicia no se negocia y que además que ninguna embajada debe tapar criminales. Señores, eso es una acusación muy fuerte que Latinoamérica no debería dejar pasar por alto, así por así. Un vicecanciller decir que las embajadas no deben tapar criminales. Está diciendo que México estaba protegiendo a un criminal y que la justicia no se negocia. O sea, el gobierno de Ecuador no va a entregarle a Jorge Glass, que estaba como asilado en la embajada. Ellos no pretenden entregarlo porque la justicia no se negocia. Entonces, ¿cuál es la ventaja de mantener ardiendo el conflicto? Encendida la mecha del conflicto, ¿cuál es la ventaja? Bueno, el trasfondo, lo que no se ve es que se pretende entonces seguir en escalada hechos como estos, a escala continental. Una. Dos, hay que colocar, o de hecho van a colocar, o se intuye que podrían colocar en la discusión de las esferas internacionales, modificar la ley de asilo. Había que darle a un grande como México para que los chiquitos tiemblen, los países chiquitos, pequeños. Y lo lamentable del caso es que los países pequeños ni por enterado se dan. Entonces, México es contundente con las respuestas que ha dado. Llevar esta intervención en su espacio, en su embajada,
llevarlo a todos los organismos latinoamericanos, como de hecho lo ha llevado a CELAC, llevarlo a la OEA, pero sobre todo a la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno de Ecuador. México tiene brazos. Por eso es que digo que eso es obra de mayores, no de Ecuador. No de Ecuador. Había que mover a México para que los demás estén quietos cuando les llegue lo suyo. Entonces, violar las convenciones internacionales parece que va a ser el nuevo modus operandi, para lo cual se utilizarán testaferros que puedan hacer ese trabajo, como Noboa en Ecuador. También otros testaferros a nivel latinoamericano pretenderán hacerlo. Ya ahora entendemos la discusión entre algunos presidentes, discusiones innecesarias, hostilidades sin sentido. Ya ahora estamos entendiendo por qué. Poner a pelear entre sí a gobiernos de países que toda la vida se han considerado amigos y socios. Da mucho que pensar. La voz del presidente Noboa, expresada por el vicecanciller Alejandro Dávalos en la OEA, cuando él decía: la justicia no se negocia, pero jamás no deben tapar criminales. El gobierno ecuatoriano ha determinado fuera de la justicia que Jorge Glass es un delincuente internacional y es un criminal. Y digo que lo han determinado, luego lo vamos a explicar en otro vídeo. Vamos a decir que este mismo año, en este mismo mes de abril, Jorge Glass le dieron asilo político bueno, él está desde diciembre, pero recuerden que Jorge Glass no ha sido condenado. Atención otra vez, lo vamos a explicar luego. Jorge Glass no ha sido condenado. Y lo vamos a explicar cómo revocaron la sentencia de Odebrecht en Brasil, y él tiene su carta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, por lo cual no lo pueden hostigar por el caso Odebrecht. Y es como dice México, él está asilado en la embajada. Eso es espacio mexicano. No justifiquen normativas internas para ustedes entrar a la embajada y sacarlo. Él está asilado en la embajada. Si él tiene asuntos pendientes con la justicia, soliciten la extradición, como dice el libro, dice México. Soliciten su extradición. Actúen apegado al librito. Pero no lo van a hacer porque Glass no ha sido condenado. Bueno, lo ha condenado el presidente en función mayor, en función judicial mayor, el presidente Noboa y sus funcionarios, pero él no ha sido condenado. Y México, precisamente tomando como referencia la invalidación de la sentencia Odebrecht y otros recursos más, por eso decide otorgarle el asilo político. Bueno, vamos a ver en qué queda esto, pero es evidente que solo Ecuador votó por Ecuador en la reunión de la OEA. Todos los demás países rechazaron la intervención en la embajada mexicana. A mí me sorprende que no hayan expresado o no se hayan expresado sobre la violación de los derechos de Jorge Glass Espinel, el ex vicepresidente de Ecuador, porque a todas luces es verdad que es un perseguido por
el partido de la justicia, como dice Cristina Fernández. La postura correcta la tiene la embajada de México, la tiene el gobierno de México. Que usted quiere negociar, pero no violenta la justicia. Mire, lo primero para negociar es devuelva a Jorge Glass a la embajada. Devuélvalo, que es un asilado, fue beneficiado por el asilo, entréguenle el salvoconducto para que abandone el país. Si ustedes, porque ya él está en territorio mexicano, él está en la embajada, pero ustedes lo sacaron. Por lo tanto, al gobierno mexicano solicítenlo en extradición, como dicen las normativas. Si él tiene asuntos pendientes con la justicia, solicítenlo en extradición. Pero además, ¿en qué perjudicaba el gobierno ecuatoriano que Glass, todo lo contrario, que Glass saliera a México? Todo lo contrario le favorece porque tiene el presidente Noboa un contrincante menos. Y un contrincante de peso, un contrincante fuerte, un candidato presidencial. Se está quitando competencias, dejándolo ir a México. Volveremos nuevamente con este tema, con una variante de este tema en el próximo. Queden bien.